Shabbat Shalom, muchas bendiciones. Espero que la estén pasando bien en el día de hoy. Aquí con ustedes la hermana Suheidi Sepúlveda con Grafted Ministries. Y para mí siempre es un gozo poder sacar un tiempo y compartir con ustedes mis perspectivas sobre la parashat de la semana. Y hoy quiero hablar sobre la parashat Vayishlach, que fue la última que tuvimos, la octava lectura. Como dije en el video previamente, está un poquito, ¿verdad?, atrasado el video, pero aquí estamos y lo vamos a entonces soltar en el día de hoy. Esta parashat es Vayishlach, que significa y envió, y envió. Es importante saber que los nombres de las parashas son en hebreo, obviamente, y ese título se saca de las primeras palabras del capítulo que se va a tocar de la Torá. Así que esa palabra envió se encuentra en Génesis capítulo 32, versículo 4, y la lectura es del 32 hasta el capítulo 36, versículo 43. Entonces tenemos la lectura de los profetas que se va a encontrar en Abdías capítulo 1, versos 1 al 21. Y tenemos la lectura de los evangelios o del Nuevo Testamento en el libro de Mateo capítulo 2, versos 13 al 23. Así que acuérdense en eso, cada vez que leemos el título de la parashat, se tiene que ver con las primeras palabras, 2 o 3 primeras palabras de la lectura. Bueno, yo quiero decirle que esta parasha es tan hermosa, tan poderosa, tiene tanto que hablar, pero me voy a enfocar en las partes que más me resaltaron, que me impactaron a mí primeramente. Yo creo que cuando hablamos de la palabra de Adonai, esa palabra tiene que impactarnos a nosotros primeramente, porque cuando nos impacta a nosotros primeramente y hace un cambio y hace una transformación, podemos entonces compartir esa palabra con mucha fuerza, con mucha convicción, con mucho deseo y ánimo, y eso se transmite, eso se siente. Así que todo lo que yo pude recibir en mi interior, en mi espíritu, en mi corazón, en mi mente, espero que ustedes también puedan recibirlo. Amén, en este hermoso día. Bueno, aquí vemos a Jacob. Jacob decide irse de Padán Aram, decide irse de la tutela de su tío Labán, que viene siendo también su suegro. Había mencionado que él trabajó 14 años para obtener a Raquel y también pues tuvo a Lea, aunque él no buscó a Lea primeramente como esposa, terminó siendo esposa de él, ¿verdad? Tuvo 2 esposas, que el plan de Dios también se llevó a cabo en esto porque es la manera que pudo tener más hijos, ¿no? Era necesario que un hombre como Jacob, escogido por Dios, tuviera esos 12 hijos, esas 12 tribus, que eran necesarias para crear una gran nación. Pero aunque trabajó 14 años, estuvo ahí más de 14 años. Él se quedó un tiempo más, hasta como 20 años más o menos. Y cuando él decidió irse era porque las cosas con Labán se habían puesto horriblemente difíciles. Así que él dijo, ya es tiempo de yo salir de esta casa, me voy de regreso a Canaán, donde Dios me dijo que tengo que regresar. Así que él salió con sus 11 hijos. Benjamín no había nacido todavía. José ya había nacido, era pequeñito. Y Raquel estaba embarazada. Y en ese proceso, Jacob tuvo unos cuantos encuentros angelicales. Dice en el capítulo 32, versículo 3, versículo 1, que Jacob siguió su camino, y dice en el versículo 2, y dice que al salir al encuentro se encontró con ángeles de Dios. Y Jacob dijo, campamento de Dios es este, y llamó ese lugar Mahanaim. Wow, o sea que tan pronto Jacob comenzó a salir, él comenzó a ver la manifestación del cuidado de Dios alrededor de su familia. Nuestras traducciones dicen campamento,
¿verdad? Y lo más seguro es que se refiere a un campamento militar, un campamento de soldados. Una milicia se encontraba ahí y al él mirar y ver este campamento, él se dio cuenta que eso no era un campamento normal, eso era un campamento angelical. Y él se dio cuenta que Dios andaba con él, que Dios estaba con él y que en esta jornada que él se emprendía, Dios estaba con él para guardar sus pasos. Así que eso le dio ánimo a él, le dio fuerzas y llamó ese lugar Mahanaim, ¿ok? Que viene siendo pues dos campamentos, dos campamentos. Dios estaba presente, Dios no lo dijo en ningún momento y le tuvo que mostrar a él que él estaba con él en ese lugar, ¿ok? Él vio dos campamentos. Bueno, y de camino a Canaán, él tuvo que entonces encontrarse eventualmente con su hermano Esaú. Entonces tuvo esa gran lucha, esa gran pelea con el ángel que se le apareció y él estuvo luchando con él toda la noche. Él estuvo preparando su familia para cualquier emergencia, hizo un plan de emergencia por si acaso su hermano Esaú atacaba a su familia, los puso yo diría por orden de prioridad, ¿verdad? O orden de honor. Y pues los preparó por si acaso un ataque venía, y posiblemente él tenía otras razones por la cual él los puso en ese orden. Y él estaba preparado para cualquier cosa, pero él se quedó atrás. Él se quedó atrás para observar la situación, posiblemente para meditar, para orar, para reflexionar en lo que iba a suceder. Y de momento comenzó la lucha con ese ángel. Y Jacob no soltó ese ángel hasta que el ángel lo bendijera, porque él quería una bendición. Él sabía que lo que le esperaba, él no podía ir solo, él no podía ir con dudas, él no podía ir con temor, él tenía que ir con una certeza de que Dios lo iba a bendecir y que iba a salir de ahí vivo, y que su familia iba a estar en vida y que iban a llegar ¿verdad? Con salud y bendición hacia su destino. Y bueno, tuvo esa lucha con el ángel, le preguntó al ángel, ¿cómo te llamas? Primero el ángel le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, mi nombre es Jacob. Y el ángel le dijo, ya tu nombre no será Jacob, será Israel, porque has luchado contra Dios y los hombres y has prevalecido. Y entonces Jacob le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y el ángel nunca le dio el nombre, porque obviamente su nombre era un nombre sumamente sagrado y poderoso. Pero Jacob entendió que él había luchado con Dios y que Dios le preservó la vida. Porque así como le dislocó, ¿verdad? O le afectó la cadera a Jacob, le pudo haber quitado la vida. Nadie ha visto a Dios, dice la palabra, y haya sobrevivido esa experiencia. Pero Jacob sí la sobrevivió. Así que su nombre, Israel, es un nombre perfecto para la experiencia que él tuvo, que él luchó contra Dios y los hombres y prevaleció. Más adelante vemos que él también luchó con su hermano, no en una manera física, sino que esa lucha contra Esaú se convirtió en una lucha espiritual. Ese ángel no solamente preservó la vida de Jacob contra su hermano, sino en lo físico, ¿no? Sino que ese ángel peleó, o sea, la bendición de Dios peleó a favor de Jacob para que ni su hermano lo tocara, ninguno de los hombres de su hermano, porque dijo el mensajero que su hermano venía con 400 hombres, o sea, venía posiblemente con un grupito de soldados, de guerreros, ¿no? Para protegerse y defenderse él mismo también. Él tampoco sabía cómo Jacob se le iba a presentar, ¿no? Y bueno, aquí hubo una gran lucha espiritual. Yo no sé si usted entiende lo que yo estoy diciendo. Si nosotros pasamos guerras espirituales en este tiempo, en este siglo en que nosotros vivimos y no vivimos en la tierra sagrada de Dios, imagínate las guerras espirituales que pasaron nuestros patriarcas, nuestros padres, Abraham,
Isaac y Jacob. Imagínate las guerras espirituales. Nosotros aquí estamos leyendo la narrativa no bíblica de lo que sucedió. Y estamos viendo claramente que habían manifestaciones espirituales ¿verdad? De ángeles, etcétera. Así que había tanta actividad espiritual alrededor de los patriarcas, de las matriarcas, de los hijos. Cada paso que ellos tomaban, en cada circunstancia y evento que sucedía en su vida, había algo espiritual tras eso que también estaba sucediendo. Así que vemos eso claramente en la experiencia que él tuvo cuando estuvo peleando con el ángel, lo bendijo. Entonces luego, cuando se encontró con Esaú no lo tocó, Esaú no peleó con él. No, el encuentro fue bien pacífico. Así que, pero eso no fue porque nada sucedió, eso fue porque hubo una guerra espiritual la noche antes. Eso fue porque Jacob tenía la marca, la evidencia en su cadera de que él estaba en una guerra espiritual que se había manifestado en la carne. Wow. Así que gracias al Eterno que se encuentra con Esaú fue pacífico. Entonces Esaú invitó a Jacob y a su familia que caminaran juntos por el camino, que siguieran en la jornada juntos, pero Jacob entendió claramente desde el principio que él y su hermano era mejor. Sí, había que haber una reconciliación entre los hermanos, pero que no podía haber esa convivencia, que ya para ellos ser juntos, vivir juntos, compartir o estar juntos como hermanos, ya eso nunca se iba a poder lograr. Así que Dios tenía ya un propósito para Jacob y su familia completamente distinto que lo que Dios, ¿verdad? Tenía para Esaú y su familia y su linaje. Bueno, en el camino se muere Débora, la nodriza de Rebeca, que posiblemente o se había ido con Jacob cuando Jacob salió hacia Padán Aram 20 años antes, o se encontró con él en un momento dado para ayudarlo, ¿verdad? Y ella estuvo con él. Ella fue la que ayudó a Rebeca a criar a sus hijos, y pues también pues posiblemente Débora también ayudó a Jacob ¿verdad? A criar a sus hijos también. Bueno, no se sabe en qué momento se encontraron, pero sí estaba con él de camino para regreso y murió en el camino. Y se dice que las nodrizas o las siervas, estas mujeres que ayudaban a las matriarcas, tenían una influencia muy hermosa. Los niños se apegaban a ellas, eran personas muy amadas, casi convirtiéndose en abuelas para los hijos o los niños que ellas ayudó a cuidar. Así que Débora fue mencionada porque fue una persona muy amada, muy destacada. Vas a notar eso en la Biblia, que las personas que son mencionadas por nombre y dónde fueron enterradas o dónde nacieron, etcétera, es porque fueron personas muy destacadas. Así que Débora fue una mujer muy amada, obviamente por la familia de Rebeca, la familia de Jacob. Y bueno, en el proceso, ellos siguieron caminando hacia ese lugar. En ese proceso de la jornada, mientras ellos viajaban juntos, pues obviamente Raquel estaba embarazada, y dice en el capítulo 35, versículos del 16 en adelante, que Raquel entró en parto y tuvo un parto muy difícil, y pues ella murió en ese proceso del parto. Entonces, otra prueba, gran prueba que Jacob tuvo que pasar, que ahora viene siendo Israel, otra gran prueba que él tuvo que pasar. Lamentablemente, la matriarca Raquel no pudo ser enterrada en Macpela, en la cueva de Macpela. Ella fue enterrada de camino a Efrata, que si no me equivoco viene siendo Jerusalén. Ella fue enterrada de camino
a ese lugar, y pues Jacob puso una piedra en memorial para ella. Y es un lugar es algo bien interesante lo que pasó con Raquel, su mujer amada, la que él más amó. Entonces, al fin y al cabo, cuando él murió, Lea murió y los otros patriarcas murieron, todos fueron enterrados juntos. La única que no fue enterrada con ellos fue Raquel. Pero si vienes a mirar lo que está sucediendo aquí, hubo una madre, hubo una madre que estuvo en el lugar perfecto, aunque sin vida, que podía, dicen los sabios de Israel, que ella estaba ubicada en un lugar donde cuando los exiliados de Israel llegaban o cuando los exiliados, ¿verdad?, eran llevados, cuando como cautivos eran llevados a otro lugar, ella estaba en ese camino, intercediendo y orando por ellos en el mundo de más allá, no espiritual. Así que sus ojos, su ser, su alma, se puede ver, ¿verdad? Como su tumba en el lugar donde estaba, como un lugar donde ella, por decirlo así, ¿no? Hay personas que piensan diferente, concerniente a estas cosas del mundo de más allá y de lo que sucede después de la muerte, pero como que si Raquel fuese una guardiana, una protectora de sus hijos, y que ella oraba, intercedía y lloraba por ellos. Algo interesante si lo miramos de esa manera, pues nos da un poco de sentido y podemos ver que hay un tipo de propósito por la cual Dios permitió que su madre fuese enterrada de camino al lugar santo. O sea que ellos iban a tener que toparse por su tumba o poder mirar mientras entraban de regreso a la casa o cuando se iban tras las cautividades, y ellos podían reflexionar en que, o despedirse, ¿no?, de su madre y de ese lugar, o saludar con gozo y con alegría a su madre que se encontraba en el camino a ese lugar sagrado. Amén. Bueno, quería mencionarle eso porque eso es algo que algunas veces se explica concerniente a la tumba de Raquel y por qué el propósito de posiblemente ya estar allí. Así que cada lugar tiene un propósito en la vida de los hijos de Israel. Más adelante, Dina, la hija de Jacob, es, o sea, la toman como una mujer sin casamiento. Entonces ella sufre esta vergüenza y los hijos de Jacob se enfadan y van tras los hombres. Dice la Biblia que Raquel murió en el camino hacia Canaán. Entonces, o sea, es el lugar donde Jacob quería establecerse, y tuvo un parto, dice el capítulo 35 que tuvo un parto bien difícil y ella murió en su parto. Y pues ella no fue enterrada en Macpela, ella fue enterrada en otro lugar, de camino a Efrata, que viene siendo Jerusalén, y Jacob levantó una piedra memorial de ella. Y bien interesante que ella no fue enterrada en Macpela, ella fue enterrada en el camino. O sea que los sabios de Israel dicen que su entierro, para que tenga significado y sentido, se puede explicar de esta manera. O sea que fue enterrada en ese lugar porque es a ella que los exiliados de Israel saludan primero cuando ella entra, y es a ella a la cual se despiden de camino a la cautividad. O sea que, y ella también pues podría servir, ¿verdad? Yo sé que cada persona escuchando puede tener una perspectiva diferente concerniente al mundo de más allá y cosas concernientes a lo que sucede después de la muerte, ¿no? Pero hablando de teorías, para darle un poco más de sentido, porque esto le pasó a la mujer que Jacob amó, a la mujer del gran príncipe, o sea, la mamá del gran príncipe José, etcétera, es que ella, al estar enterrada en ese camino o de camino, ella servía como
vamos a decirlo así, como una guardiana, como una intercesora por los hijos de Jacob, por los hijos de Israel. Así que al ella estar enterrada ahí, ellos pues miraban y se despedían de ella, por decirlo de esa manera, despedirse de la Tierra Santa, y pues también ella los recibía cuando ellos regresaban. Así que me gusta mirarlo de esa manera, que su muerte, su entierro no fue en vano. Ella también juega un papel muy hermoso en la vida de los hijos de Israel, en el lugar donde ella fue sepultada. Muy bien, entonces vemos aquí un evento que sucedió con Dina, la hija de Jacob, que fue violada. Eso ya es una violación y entra la vergüenza, y esa tribu o ese clan tenía que arreglar esa vergüenza, ya sea a través de confrontaciones, ya sea a través de juicios. Y entonces la casa de Jacob, los hijos de Israel, tomaron eso en sus manos para restituirle el honor a su hermana que se le fue quitada a ella. Y fue tan poderoso esto que Dios protegió a la casa de Israel cuando salieron, cuando decidieron continuar, que se fueron de ese lugar donde sucedió ese evento. Dice la palabra que Dios permitió que un temor cayera sobre los pueblos cananeos alrededor de ellos, para que no los tocaran, para que no tocaran a los hijos de Jacob, para que no se vengaran de ellos por lo que ellos habían hecho, porque ellos fueron y mataron a los varones y se llevaron consigo mujeres, o sea, lo que quedó de esos pueblos, niños, animales. Dios los, ¿verdad?, permitió que la casa de Jacob saliera de ese lugar sin una batalla y sin pérdidas. Dios estuvo con Israel en todo este proceso tan importante. Y bueno, continuamos. Es triste, ¿verdad? Dicen los sabios, la Biblia no lo menciona, que en el proceso de Jacob o Israel llegar a alcanzar de nuevo a su padre Isaac, ya su madre Rebeca había partido, ya ella había muerto, y algunos dicen que murió a la edad de 133, otros 155, pero la Biblia no lo dice, ¿no? Solo que son especulaciones, y ya ella había muerto. Así que cuando Israel regresó, obviamente ya ella no estaba ahí. El que hizo el proceso de entierro y todo eso fue Esaú, según los sabios. Y ahí estaba Isaac solito, estaba esperando el regreso de su hijo, y Dios permitió que Jacob llegara, y entonces muere Isaac, y Jacob e Esaú lo entierran a él y ponen a descansar a su padre Jacob, a su padre Isaac, en la cueva de Macpela que había comprado Abraham, su padre, para lugar de entierro para sus familiares. Vamos entonces a cambiar un poco. Vamos a ir a la parte de la lectura de los profetas, Abdías capítulo 1, versículo 21. Quiero tocar esto rapidito porque estamos hablando de Esaú, ¿no? Posiblemente en las mentes de algunas personas sigue ese pensamiento de, Jacob le robó la primogenitura a Esaú, eso no se hacía, eso estuvo malo de él, Jacob no bregó bien mal. Aún viendo las bendiciones de Dios, la gente no cree que todo eso fue parte del plan de Dios. Jacob pasó por todas sus pruebas y sus luchas también, porque él tuvo que ser formado. Él tuvo que ser formado para resistir las grandes cosas y pruebas que venían para él, porque aún no habían terminado la gran prueba después de las muchas pruebas que le había pasado.
que era la desaparición de su hijo José. Pero Dios estuvo formando el carácter de Jacob por muchos años, porque de él fueron que salieron las 12 tribus, fueron de él. Así que vamos entonces a Abdías capítulo 1. Y quiero compartir con ustedes una profecía que se dijo sobre Esaú, que es bien importante mirar por si hay alguna duda de por qué Dios escogió a Jacob y no escogió a Esaú. Dice entonces que Dios, en este capítulo, ¿no? Que Dios iba a tratar duramente con Esaú, o sea, con la descendencia de Esaú. Número 1, por la soberbia que había en su corazón. Tiene que ir a leerlo, ¿ok? La soberbia que había en su corazón. Dice que Esaú no tenía entendimiento. Aún los descendientes de Esaú no tenían entendimiento. Y Dios iba a tratar con ellos fuertemente por la violencia que ellos hicieron contra Jacob. Cuando vinieron cuando vino Babilonia, Nabucodonosor, a llevarse cautivo a los de Judá y destruyó a Jerusalén y el templo, los hijos de Esaú estaban muy cerca y estaban viendo todo, y ellos prácticamente participaron y se gozaron de la maldad que vino sobre los hijos de Jacob. Por eso dice en este capítulo, y por la violencia contra tu hermano Jacob. ¿Ok? Así que ahí vemos la condición del corazón de Esaú y de la descendencia de Esaú. Ahí vemos la condición, el estado espiritual. Lo que hay en uno es lo que uno proyecta, ¿verdad? El corazón, la boca habla por lo que está en el corazón. Así que las acciones de ellos eran reflejo perfecto de lo que habían en ellos. Soberbia, violencia, falta de entendimiento, porque no querían consagrarse y separarse para el Dios de Israel solamente. Ellos se mezclaron con los otros clanes cananeos y permitieron que la idolatría entrara, de cierta manera, a su clan. Y bueno, ellos vivían en zona montañosa, llamado Seir, que hoy en día viene siendo en la parte norte de Israel, ¿ok? Que viene siendo una área bien montañosa. Y déjeme decirle que Esaú pudo haber cambiado sus pasos, se pudo haber humillado y se pudo haber acercado más a Dios y se pudo haber sido un poco más pacífico con su hermano Jacob, pero no lo hicieron, no lo hicieron. Sus descendientes siguieron un patrón de soberbia y de violencia. Y algo que Dios le dijo a los descendientes de Esaú, dijo, y por esto que venía el gran día de la calamidad, por eso que Dios le decía en Abdías que la gran humillación venía para Edom. ¿Por qué? Por estas cosas, porque se mantuvieron en margen cuando vino la destrucción sobre Jacob, porque se rieron contra sus hermanos cuando el mal vino sobre de ellos, cuando vino la gran desgracia sobre la casa de Jacob, que vino Nabucodonosor y los llevó. Eso fue una gran desgracia. ¿Y qué hicieron los hijos de Edom? Se rieron, se alegraron de la ruina de Jacob. Aunque Dios estaba enviando este castigo hacia Jacob, Edom, como hermano de Jacob, se supone que no se deleitara en esa destrucción, porque aunque Dios estaba castigando al pueblo de Israel por su desobediencia, seguían siendo el pueblo de Dios, dice la Parashá, y Dios aún no había terminado con su pueblo. Y así como Dios lo envió, Dios había prometido que los iba a regresar para continuar el plan, para continuar el convenio que Dios hizo con Abraham, Isaac y con Jacob. Así que al tú ellos reírse de su hermano Edom, ellos se estaban riendo en contra de Dios. Ellos estaban
en rebelión contra Dios mismo. La humillación hacia Edom venía porque ellos entraron por la puerta de su pueblo y miraron su mal, contemplaron su mal y tomaron posesión de sus bienes. Wow. La humillación sobre Edom venía porque ellos los pararon en el camino a los fugitivos, los que estaban huyendo de Nabucodonosor, y los mataron a los que huían. En vez de socorrerlo, de protegerlo, de esconderlo, de ayudarlo, de mostrarle un grado de misericordia, un grado de perdón, un grado de compasión, ellos los mataron, los que estaban huyendo. Y no solamente eso, por entregarlos a las manos de sus enemigos. Así que por estas cosas que acabo de leer, que están en Abdías capítulo 1, Dios dijo por su nombre a través de este profeta Abdías que un gran día de humillación iba a venir sobre la casa de Esaú y que esa casa iba a desaparecer para siempre. Pero esto no sucedió de la noche a la mañana, hermano. Esto sucedió a través de los tiempos, a través del tiempo. Dice en ese mismo capítulo 1, versículo 15 de Abdías, porque cercano está el día, dice Adonai, sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Hay algo entre tus hechos y tu futuro. Dios aquí está hablando claramente que de la manera en que las naciones se comportan el una con el otro, es que va a ser su recompensa. Así que si hay una nación malvada, perversa, y trata a las demás naciones muy mal y con violencia y perversión, así mismo será su castigo, así mismo y vendrá sobre de ellos si no se arrepienten. Entonces, así será como ¿verdad? Así mismo iba a suceder con Esaú, porque no se habían arrepentido. Entonces, el versículo 17 y 18 dice: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, o sea, paja, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Adonai lo ha dicho. Wow. Quedará como paja y será consumida. No quedará sobreviviente del linaje de Jacob. Desaparecerá, según la palabra aquí en Abdías capítulo 1. Y bien interesante, los últimos versículos del 19-21 menciona ciertas cosas. En el versículo 19 dice: y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela a los filisteos. Paremos ahí. Los israelitas del Negev poseerán el monte de Saúl. O sea, que eso va a quedar desolado. Y si queda algo ahí, van a ser subyugados a los israelitas, que conquistarán y tomarán gobierno del monte de Saúl, o sea, del lugar, de ese lugar que vivían los hijos de Edom, donde estaba la dinastía de Edom en un momento dado. Y menciona otro grupo de personas, dice: y los del Cefela a los filisteos. O sea, filisteo viene siendo, ¿dónde vivían los filisteos? En esa zona costera, ¿verdad? Del occidental de Israel, que viene siendo Gaza, Ashkelon, Gath, o sea, que también el pueblo de Israel, esa tierra iba a ser de ellos, Gaza iba a ser de ellos. Menciona también los cananeos en el versículo 20: y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades de Negev. Los cautivos que están en Sefarat. Sefarat es un nombre antiguo para España. Y el último versículo: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl
y el reino será de Adonai. Wow. Y me encanta esta parte. Dice que subirán salvadores al monte de Sión. ¿Ok? Para juzgar al monte de Saúl y el reino será de Adonai. Cuando el profeta Abdías escribió este libro, fue escrito alrededor del mismo tiempo que él fue cautivo por Nabucodonosor, alrededor del 586, 587, por ahí, antes de Cristo. Tiempo después vinieron los macabeos, que rescataron a Israel de las garras del pueblo griego, que estaba tratando de helenizar, de convertir al pueblo de Israel judío como gentiles griegos, que cambiaran su lenguaje, su estilo de vida, su adoración, etcétera. Ese pueblo se levantó para rescatar, o sea, esa familia, los macabeos. Dice la historia que el último gobernador, o sea, el último líder de la dinastía Asmonea, que viene siendo de la familia de los macabeos, viene siendo Juan Hircano. Juan Hircano, dice la historia, que él entró en los montes de Saúl, en los montes de Edom, y él hizo convertir a los poquitos que quedaban de los descendientes de Saúl, los hizo convertir al judaísmo, que Saúl, pues los descendientes de Saúl no estaban en esa práctica, obviamente, pero Juan Hircano los obligó, los poquitos que quedaron. Al llegar a la destrucción del templo, ya no habían más descendientes de Edom. Los edomitas como línea habían desaparecido. Así que esta profecía de Abdías capítulo 1 se cumplió a la letra, pero a través del tiempo, porque una nación completa no puede ser destruida así como sí. Número uno, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de compasión. Y ¿verdad? Dependiendo la perversión y la maldad de ese grupo de personas, Dios trata con ellos de maneras como él escoja. Entonces, la lectura que se encuentra en el Nuevo Testamento es en Mateo, capítulo 2, versos 13 al 23. Se trata de la persecución en contra de Jesús, el niño Yeshua que nació, y cómo Dios otra vez intervino a través de ángeles mensajeros cuando le hablaron a los magos y cuando le hablaron a José: saquen el niño de aquí, no vuelvan al Herodes y le cuente dónde está el niño, porque entonces puede que maten al niño. Otra vez, como la vida de Jacob. Dios intervino en la vida de Jacob a través de sueños y presencias angelicales y visiones, y de la misma manera Dios intervino en la vida de nuestro Mesías, Yeshua, a través de seres angelicales, a través de las bóvedas celestes, porque las estrellas guiaban a esos astrónomos, y entonces, y también pues presencias angelicales se dieron presentes para preservar la vida del Mesías, porque él vino a nacer y cumplir una gran misión. Y eso era, así como Jacob bendecir a las naciones a través de su semilla, vino también Jesús, Yeshua HaMashiach, primeramente a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y luego a las naciones que, ¿verdad?, a través de su mensaje se arrepintieran de sus pecados y se apegaran al Dios de Israel. Así que espero que esto haya sido de bendición. Muchas bendiciones y hasta luego.